Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto desde esta bella, fría, todavía nocturnal e invernal, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, miércoles 4 de marzo de 2020, en el tomo 152 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Pues hoy vamos a continuar con esta novela romántica del siglo XIX. Ya estuvieron ustedes escuchando ayer los giros idiomáticos, los giros literarios, la forma de pensar, la manera de narrar de una novela romántica del siglo XIX. Esa es la idea, que usted más o menos se imbuya de ese lenguaje muy bien escrito, por lo demás propio de aquellos tiempos. Clemencia, de Ignacio Manuel Altamirano. Vamos a continuar con eso. Ayer nos quedamos en que se ruboriza Fernando Valle, pues como buen romántico. Pues ya ven el diálogo que tuvieron Enrique Flores y Fernando Valle, de cómo son dos personalidades y dos formas de pensar distintas. Pues ahí nos quedamos. Vamos a tener para la reflexión, va a estar el maestro Vladimir Gómez Anduro con su Vox Populi, el doctor Jorge Pesqueira con sus diálogos por la paz, la frase del día y la música. La música ahora es de melancolía. Ya ven que el lunes fue vernácula acá con Amalia Mendoza, con Fernando Fernández. Ayer pues fue salsa movida con Olga Tañón y con los salseros de Cuba. Hoy es melancólica, casi tirando a triste, pero más melancólica que triste. Y nuestros invitados son Carlos Barosela y el grupo icónico, emblemático de aquellos tiempos, Los Grillos. Esa va a ser la música de hoy. Pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros en el 106.3 de frecuencia modulada, en el Facebook, en YouTube. Hoy anduve por allá casi llegando a Zaguaripa por el rumbo de Yécora, pasando la planta Ford y toda esa parte, y me dio mucho gusto pues que la sintonía de Radio Sol por esos lugares es extraordinaria, incluso mejor que otras radios comerciales que presumen de una potencia muy fuerte. Se escuchaba muy nítida, muy bien Radio Sol por aquellos rumbos. Un poquito nos falla aquí al norte, pero ahí vamos a irle mejorando la emisión para que usted pueda disfrutarla de una manera completa, acústica, con buena resonancia. Mientras tanto, también usted puede acceder en la aplicación Confieso que he leído, que está esa aplicación ahí en su teléfono celular, y en la web confiesoqueleído.com.mx. Ahí puede acceder también a la radio, además de todos nuestros contenidos. Pues bienvenidos y empezamos. Café Tatiasta, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta.
La lectura de la semana. Pues ayer terminamos en este diálogo que le dice Enrique Flores: dejemos esto, ya curaré a usted del platonismo que le está secando. Hablemos de la primita, que fue lo primero que se ofreció a mi imaginación cuando comenzamos a charlar. ¿Sabe usted que es una lindísima criatura? Una conquista que valdría la corona mural. Fernando palideció. Sí, es linda, murmuró secamente. ¿Piensa usted, Fernando, hacerle el amor? No. He observado que usted le simpatiza, que yo le repugno. Ya ve usted que es mal principio para mí. Trabajaría sin esperanza. Y quien no espera vencer, ya está vencido. Usted tiene el campo, Enrique. Pero vamos, ¿usted la ama? No lo sé. Y aún no me doy cuenta de la verdad de lo que pasa en mi alma. He dicho a usted que la impresión que me causó desde que la vi es extraña. Hoy que la vi hablar tan amablemente con usted, sentí una especie de odio. Pero querría siempre estar mirándola. Pobre Fernando, es usted demasiado sincero. Pues bien, eso es amor. Usted la ama y ha sentido celos. Yo he recogido demasiadas flores en el campo del mundo para querer arrebatarle a usted esa pequeña rosa. Usted puede lanzarse, hable, enamórela y pronto no tardarán en tocar a botacilla y vea usted que no nos quedan en perspectiva más que algunas flores silvestres, cuyo aroma no será precisamente una delicia para nuestro olfato de cortesanos. Valle se sentía mal, dice el narrador, el doctor Hipólito. Valle se sentía mal al oír hablar de este modo al libertino. Había levantado en su corazón un altar a Isabel y veía tratar a su ídolo como Flores trataba siempre a las víctimas de su lubricidad. Estoy resuelto. No le diré nada, dijo Fernando. Esa joven no merece que dos militares como nosotros la hagan objeto de una distracción pasajera. ¿Por qué? ¿Por qué es prima de usted? Pues hombre, las primas de uno... No, ni diga usted más, Enrique. Por su vida iba a salir con un refrán de esos misóginos, ¿no? Y lo para en seco. Fernando, no diga usted más, Enrique, por su vida. Me causa pena que usted no vea en una mujer tan angelical más que un objeto de cruel diversión y de innoble placer. Platónico, usted se curará, pero resueltamente la rubia es bellísima. Difícilmente, a no estar usted a su lado, me resignaría yo a no decirle nada. Así es que usted o yo, escoja. Con usted estará garantizada. Conmigo no me atreveré a decir que la seduciría. Fuera usted a hacer de esto una ofensa. Pero es seguro que llegaría a amarme. Líbrela usted de mí, Fernando. Yo me consagraré a la deliciosa morena. Esa me seduce. Es una sultana en cuyos ojos negros beberé fuego. Vamos, decídase usted. Fernando pensó que su amigo hablaba sinceramente, a pesar de su libertinaje. Comprendió que su prima estaba perdida si la dejaba en poder de Flores, que ya la había hecho sentir la funesta influencia de su mirada irresistible. Comprendió
que la única defensa para ella consistía en su amor. Amor que por otra parte parecía haber avasallado su corazón tan rápida como imperiosamente. Además, recordó la sensación dolorosa que experimentó al aproximarse a Clemencia, cuyos ojos negros le habían causado movimientos nerviosos, presagios de algún mal terrible. Dejar a esta beldad poderosa y fatal en lucha con Enrique no era una villanía, porque iban a encontrarse dos potencias igualmente fuertes, Clemencia y Enrique. Y después de todo, si alguna desgracia acontecía, no valía más que recayera sobre la altiva morena, sobre la leona aristocrática y soberbia, más bien que sobre la débil virgen que no parecía contar con fuerzas suficientes para luchar sin morir. Todo eso pensó Fernando. Está bien, dijo resueltamente. Me consagro a mi prima. Haga usted la guerra a la hermosa de los ojos negros. Arreglado, Fernando, arreglado. Ahora pensemos en la maniobra. Volveremos a la casa de la prima de usted, porque es preciso que me introduzca en la de Clemencia, pues no debo esperar encontrar a esta siempre en otra casa que la suya. Una vez logrado, usted se quedará frente a su enemigo y yo frente al mío, y veremos quién domina la posición primero. Con tal resolución, después de haber paseado por varias calles solitarias, entraron en el cuartel dirigiéndose Enrique al alojamiento del coronel y Fernando a su aposento, en donde se sentó pensativo y ceñudo. Pues ya escuchamos el diálogo entre los dos varones, con las características propias de cada uno de ellos. Ahora vamos en este siguiente capítulo. Son capítulos muy breves los que escribe Altamirano, y en este capítulo 12, el que sigue, se le titula Amor, y es el diálogo entre las dos mujeres. Vamos a ver cómo se expresan, cuáles son los giros verbales y literarios de dos bellas mujeres jóvenes, acomodadas, casaderas, como se decía en aquel tiempo, del siglo XIX, en la extraordinaria pluma de Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, Fernando a tratar de conquistar a Isabel y Enrique a tratar de conquistar a Clemencia. Isabel, en cuya alma no había eclipsado un momento la imagen del gallardo mexicano, pues no hace falta decir que el narrador se refiere a Enrique. Apenas estuvo sola, se puso a pensar con toda libertad en aquella aparición que venía a derramar una nueva luz sobre su porvenir. En las organizaciones dulces y tímidas como la de Isabel, el amor comienza así, apoderándose rápidamente y con más fuerza, a medida que es más débil el espíritu que domina. La joven comenzó a decirse todas esas palabras que, sin salir de los labios, causan rubor a las niñas y las hacen recelar las miradas y los oídos extraños, como si el fondo de su pensamiento y de su corazón pudiese ser visto, y como si el acento de su voz íntima pudiese ser escuchado. Ay, qué interesante es, cuánta elegancia en su traje y en sus actitudes, qué delicadeza en sus maneras, qué valor se descubre en su carácter, qué talento en sus palabras, pero sobre todo, sus ojos tienen algo que subyuga, que atrae, que penetra hasta el corazón.
Y luego Isabel pasaba revista en su memoria a sus adoradores antiguos. Los comparaba con Enrique y aún haciendo todos los esfuerzos posibles para ennoblecerlos, para poetizarlos, para exagerar sus cualidades brillantes, los encontraba inferiores. Los encontraba prosaicos, por más que evocaba en su favor toda la antigüedad del afecto, todo el orgullo del patriotismo. No había nadie igual a su nuevo amigo. Pero este hombre, decía, no puede, no debe tener el corazón libre. Es preciso, es seguro que ame a otra, que haya dejado en México a la querida de su alma, porque con tales cualidades sería absurdo suponer que no hubiese habido, no digo una mujer, sino 100 mujeres que le amasen. Este pensamiento le hacía mal. ¿Y qué me importa? Después de todo, que tenga amores y que le adoren en México o en cualquier otra parte. ¿Acaso yo puedo amarle? ¿Acaso él no es una ave de paso que durará aquí el tiempo que tarden los franceses en venir? ¿Acaso sabemos quién es? ¡Qué loca soy en estar pensando esto! Y procurando distraerse y hacerse ruido, se sentaba al piano y ensayaba una melodía. Pero la música ejercía luego en su espíritu su natural influencia. Latía su corazón y la imagen del bello oficial venía a interponerse entre sus ojos y el papel de música extendido sobre el atril. Entonces se interrumpía, quedábase meditabunda otra vez y recordaba a Clemencia. Le parecía que su amiga había hablado de Enrique con más interés del que es natural respecto de una persona a quien se ve por primera vez. La había visto dirigir a Flores frecuentes miradas y aún estaba segura de que había quedado impresionada fuertemente. Y era de suponerse. Clemencia era una mujer de imaginación exaltada y ardiente. Amaba también lo bello. ¿Cómo no había de haber encontrado digno de atención a aquel joven tan privilegiado? Pero Clemencia era orgullosa y dominadora. Sabía disimular sus inclinaciones y no quería por nada de este mundo cometer la debilidad de indicar con una sola mirada, con una sola palabra, el afecto de su corazón. Así es que no había motivo para tener una rivalidad, por lo pronto. Pues aunque Clemencia era acusada de coqueta, hacía algún tiempo, y gustaba de avasallar a todo el mundo, no lograría en este caso nada, interponiéndose, como se interponía el amor de una amiga tan querida. Sobre todo, Enrique iba a estar enamorado dentro de poco tiempo, y eso bastaba. Tales eran las ideas que en tumulto se levantaban en el alma de Isabel. Y cuando el pensamiento de su antagonismo con Clemencia la preocupaba más fuertemente, cuando suponía que su amiga, atropellando todas las consideraciones, había de acometer la empresa de subyugar a Enrique, Isabel se levantaba apresuradamente, se ponía frente a uno de los grandes espejos que adornaban su salón, veía retratada en él su imagen y sonreía con aire de triunfo. Era bella, no con la bella de su amiga, sino con una belleza más pura, más poética, más ideal. Enrique no puede enamorarse sino de una mujer que hable a su alma, pensaba Isabel. La ingenua Isabel, decimos nosotros. Pero inmediatamente, y cándida e inexperta como era, sentía que en las miradas de Enrique y en su sonrisa había algo que no era enteramente puro, algo semejante al deseo, algo que parecía abrazar, con ese de brasa, abrazar. Y la niña recordaba que sus mejillas se habían encendido y sus labios habían temblado y palpitado su corazón
al sentir la influencia de esos ojos azules que parecían despedir llamas sobre todo aquello que se fijaban. Entonces un misterioso terror se apoderaba de ella, y había alguna voz íntima que le decía que aquel hombre era peligroso para su virtud y para su reposo, o bien que Clemencia, la mujer de las miradas de fuego, era la que debía cautivar la naturaleza sensual del joven mexicano. Tan diversos pensamientos estuvieron atormentando a la bella rubia durante algunas horas, hasta que la llegada de algunos amigos jóvenes de Guadalajara, que tenían costumbre de hacerle la corte, vino a distraerla de su penosa agitación. Pero en lugar de que la visita y la conversación de sus antiguos adoradores pudieran consolarla y aún hacerla olvidar sus preocupaciones anteriores, solo sirvieron para darles más fuerza. Isabel, que permanecía obstinadamente callada o que apenas se dignaba mezclar en la conversación algunas palabras sin sentido, había estado observando fijamente y como pensativa a los jóvenes. Los había comparado con aquella imagen que tenía tan presente en la memoria y concluía con hacer un pequeño movimiento de impaciencia que cualquiera que hubiese leído en su alma habría traducido de ese modo: ninguno es como él, como Enrique. Y en efecto, no podían comparársele desde ningún punto de vista. Los pobres muchachos se despidieron sin comprender el porqué de aquella taciturnidad y preocupación que habían notado en la bella rubia, por lo regular tan risueña, tan franca y comunicativa. Vino la noche y con ella el insomnio de la mujer enamorada y el tropel de profundas meditaciones y de vehementes sentimientos. Nuevas reflexiones la asaltaron en las horas de reposo. Otra vez vino la imagen de Clemencia a aparecérsele con todo el brillo de una hermosura irresistible y con la actitud y la sonrisa del triunfo. Y todo esto, unido al violento deseo de que fuera de día y de volver a ver al bello oficial, la hizo pasar en una verdadera tortura las primeras horas de aquella noche mal hadada. Había logrado para Isabel el fatal instante de amar. Había llegado para Isabel el fatal instante de amar. Los efectos que antes abrigaba en su alma y que se habían apoderado de ella lenta y tibiamente desaparecieron para dar lugar solo a ese amor imperioso que había venido como la tempestad y que la había herido como el rayo. Todavía no era una pasión, pero sin duda alguna podía llegar a serlo. E Isabel lo comprendía en el vago temor que sentía al pensar en Enrique y que la obligaba a rezar para buscar apoyo en Dios contra ese sentimiento que parecía dominar su corazón de una manera tan desconocida como inesperada. Al día siguiente, Isabel estaba tan pálida, tan pensativa. Demostraba tal agitación y tal malestar que su madre, alarmada, no pudo menos de preguntarle la causa de aquella novedad que era tan perceptible. Isabel pretextó un fuerte dolor de cabeza, procuró ocultar a los ojos de todas sus sensaciones, fingiendo una alegría que a medida que era más extraordinaria, parecía menos natural. Vistióse con esmero y aún podría decirse con coquetería. Sentóse al piano, pero cambiando a menudo papeles y no concluyendo ninguna pieza que comenzaba, más bien parecía agitada por una impaciencia febril inspirada por el numen de la melodía. Jugaba con las teclas, improvisaba, mezclaba las armonías tristes de los maestros italianos con las notas profundas de la música alemana o con los alegres y ligeras de los maestros franceses. En fin, pensaba tocando y traducía en el piano sus pensamientos desordenados y confusos, y se volvía frecuentemente hasta la puerta, como si esperase la aparición que evocaba en lo íntimo de su alma. Así pasaron como siglos las horas de la mañana. Llegó la tarde e Isabel pensó salir a dar un paseo para distraerse,
pero temiendo que su primo y su amigo no la encontrasen, en caso de venir, prefirió quedarse sufriendo aquellos dulces tormentos de la expectativa y de la soledad. No se engañó. Dieron las 4 y la voz armoniosa de Enrique sonó en los corredores. El corazón de Isabel palpitó apresurado y, cubierto de rubor el semblante, la joven miró a la puerta, por donde en efecto aparecieron los 2 oficiales. Tomamos nuestro separador y lo colocamos. Ludwig Butler Salón presente el concierto que he leído. Para la reflexión. En 2012 se incorporó a la Ley Federal del Trabajo la figura del outsourcing. Es una especie de subcontratación. Es un proceso que transfiere recursos y responsabilidades al cumplimiento de ciertas tareas a un tercero. Y en estos 8 años se ha vuelto más popular para las empresas, pues ha proporcionado una forma para que los empresarios deleguen sus tareas de reclutamiento a un tercero. Las empresas subcontratistas o de outsourcing brindan servicios a empresas para contratar personal que trabaje dentro o fuera de la empresa que lo contrate. Traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales y de seguridad social, lo que afecta gravemente a los trabajadores y a sus familias. Fomenta la competencia desleal entre empresas y merma los ingresos públicos para el financiamiento de la seguridad social. Actualmente, en la Cámara, particularmente la de senadores, se está discutiendo la figura del outsourcing. Y hay dentro de las filas de todos los senadores, y particularmente los senadores de Morena, divisiones, ¿sí? Hay unos senadores que defienden a rajatabla el outsourcing. Hay otros que dicen que tendría que desaparecer por completo. Y hay otros que dicen que habría que regularlo aún más y llenar las lagunas que actualmente existen para evitar una mayor explotación del trabajador. Lo cierto es que el outsourcing es un esquema profundamente injusto para el trabajador. Una empresa tiene un conjunto de trabajadores, ¿sí? Y luego, cuando otra empresa necesita ese tipo de trabajadores, esa empresa de tercerista va y le manda trabajadores. Así, muchas empresas ya no contratan, por ejemplo, personas, hombres o mujeres, para la limpieza, porque empresas de outsourcing, ¿sí?, se encargan de hacerlo. De esta manera, se burla al Seguro Social, se burla al SAT. Hay ahorita números gravísimos de evasión fiscal, ¿sí?, por miles de millones de pesos. ¿Sí? Me parece, y se lo dejamos para la reflexión, que esa figura que es muy utilizada en varios países, realmente ha venido a causar profundos problemas a los trabajadores y a las trabajadoras mexicanas. El derecho laboral en México, después de ser un derecho protector desde 1917, con el outsourcing prácticamente deja en estado de indefensión a los trabajadores y a las trabajadoras. Creo, y se lo dejo para la reflexión, que el outsourcing, aún con todas las regulaciones del mundo, es laboralmente injusto y una manera de evadir impuestos y obligaciones de seguridad social. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar